Lo que vamos a ver el día de hoy, pues yo le puse el esfuerzo de Jesús y las constantes fallas humanas. Y cada vez que vemos estas fallas en los personajes bíblicos, en los apóstoles, en los discípulos, yo me veo a mí mismo y digo, bueno, sus fallas pues en realidad están ahí, yo creo que porque muestran lo que yo soy y mis propias fallas también. Pero vamos a empezar a leer. Voy a tratar de irme de corrido. Dice: Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, ¿ok? Esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan que Herodes tenía un hermano. ¿Alguien se acuerda del hermano de Herodes? Que se casó con la esposa de su hermano Felipe, exactamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque Felipe, que era hermano de Herodes, tenía una región bajo su control, ¿ok? Entonces se mueven a esa área de Cesarea de Filipo, y en esta área tenían múltiples y muchos tipos de dioses. Curiosamente, de hecho, uno de esos, porque me puse a investigar, es uno que se llama Pan. No es Peter Pan, sino es Pan, así nada más. Era uno de los dioses, que de hecho sale creo que en Narnia, creo que es la cosa esa que tiene patas como de cabra y como cuerpo de humano. No sé si lo han visto. Ah, bueno, esa se supone que era una deidad originales de aquellas tierras y lugares y así. Y había muchos dioses, ¿sale? En todos esos lugares, en todas esas aldeas. Y eso es importante porque precisamente Jesús les hace una pregunta, ¿no? Están en un lugar donde hay muchas deidades, en todas estas aldeas, donde cada aldea tiene una deidad distinta. Y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Sí se fijan? O sea, esta pregunta está muy relacionada al contexto geográfico donde están. Les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron: unos dicen que tú, o sea, Jesús, eres Juan el Bautista. Otros dicen: tú eres Elías. Pero otros que eres uno de los profetas. Ahora, esto que dice la gente, ¿alguno de ellos tiene la respuesta correcta? Jesús ni era Juan el Bautista, ni era Elías, ni era uno de los profetas, ¿ok? Sabemos, obviamente, Jesús, claro que profetizaba y tenía poder y todas esas cosas, pero él no estaba a ese mismo nivel, obviamente. Entonces, él les preguntó, dice en el 29, él les preguntó de nuevo: pero ustedes, porque a Jesús le interesa la respuesta de ellos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces, si Jesús nos preguntara: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Cuál sería su respuesta de ustedes, hermanos? El Salvador. El Salvador, exactamente. Nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ahora, hubo uno aquí, porque ahorita sí se fijaron que yo les pregunté y hubo como un silencio, ¿no? Y de hecho muchos no contestaron y se quedaron callados. Esto mismo pasó en este evento, porque Jesús pregunta y parece que hay uno así que se apresura a contestar, y es Pedro, y él contesta rápido y dice: tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y esto es bien importante para entender lo que va a pasar después. Vemos a Pedro que él es así como que el que no le gustan los silencios incómodos ni nada, y él tiene que decir algo a fuerzas, y dice: tú eres el Cristo, le respondió Pedro. ¿Esa respuesta es correcta o incorrecta? Correcta, muy bien, es correcta. Así, palomita y punto para Pedro. Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los... Fíjense, voy a hacer una pausa, porque a lo mejor alguien tiene duda en el 30, y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Tal vez alguien se pueda preguntar: ¿cómo? O sea, Jesús les dijo que no predicaran de él, que no hablaran de Jesús, por la siguiente razón, y ahorita lo vamos a entender. Pedro ya dijo y ya declaró que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, ¿ok? Pero Jesús en este punto no quiere que se lo digan a nadie así como tal cual, porque la gente, o sea, no es que él no quiera que la gente no lo vea como el Cristo, como el Salvador, sino porque él sabe que la gente tiene un concepto distinto a lo que es el Cristo, a lo que es el Salvador.
En el versículo 31, Jesús comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. En el concepto o entendimiento de lo que es el Cristo, el Salvador, pues en su pensamiento no entraba esto. Y no es que esto no estuviera escrito. De hecho, en Isaías 53, ¿sí saben qué dice Isaías 53? Dice ahí que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces, él fue herido, él fue azotado. Entonces, claro que está escrito que debía de padecer, pero ellos tenían un concepto de que el Cristo, pues como que tenía que padecer, como que ser muerto. Eso no entraba en su cabeza. Y de hecho, a mí me parece algo grande, porque si Jesús mismo está diciendo que él debe ser muerto y después de 3 días resucitar, eso es un evento grande, majestuoso, impresionante, ¿ok? Y eso es algo que Jesús tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que morir por nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores, y él tenía que vencer a la muerte para que nosotros no solamente fuéramos perdonados y muriéramos con perdón y estuviéramos muertos, sino para que si él venció la muerte, para que nosotros también nos levantemos. Entonces Jesús hizo la obra completa, morir y resucitar, vencer a la muerte. Y eso es lo que el Cristo tenía que hacer. A lo mejor no encajaban los pensamientos del ser humano de lo que un Salvador debía hacer, y especialmente un Salvador judío o israelita, pero eso es el propósito de Dios, eso era el propósito de Jesús. Y dice en el 32, y les decía estas palabras claramente. Entonces, ¿Jesús los dejó con dudas o se los dijo revoltoso? No, así bien claro, ok, súper claro. Pero dice ahí, entonces Pedro, el mismo que dijo que él es el Cristo, dice, lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Qué cosas, ¿no? Pedro, siendo consciente que él es el Cristo, pues él agarra a Jesús y lo empieza a reprender. Eso es decirle, Jesús, no, ¿cómo dices esas cosas? ¿Cómo que tú vas a morir? ¿Cómo que tienes que padecer? No, eso no es así, eso no es así. ¿Alguna vez han conocido a una persona así? Que a lo mejor no es la persona que está como, que no es el jefe pues en la empresa, pero dice, así va con el jefe y lo regaña el jefe, ¿no? Y le dice, no, así no, esto vamos a hacerlo así y así. Entonces Pedro empieza a regañar a Jesús. Muy lógico, ilógico, pero dice en el 33, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, porque Pedro lo había así como que apartado, así como que aquí de este lado, pero él viendo a sus discípulos porque quería que todos lo vieran, dice, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, Jesús llamó a Pedro, ¿cómo? Satanás. ¿Ok? Ahora, esto es algo súper fuerte, ¿no creen? De hecho, Pedro como se debió de haber sentido, ¿no? Porque al principio tenía como palomita de que así él les ganó la respuesta a todos, dijo, tú eres el Cristo. Y así como, ven, yo muy bueno. Y ahora Jesús le está diciendo a Pedro Satanás. Ahora, no es que Pedro fuera literalmente Satanás, o sea, Pedro no es la encarnación de Satanás. Pedro era un ser humano y de hecho Pedro era un discípulo de Cristo. Sí. Pero Satanás lo estaba guiando su boca. ¿Sí se fijan? ¿Cómo Satanás estaba guiando la boca de Pedro? Y de hecho, Jesús dice ahí, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y eso es algo súper fuerte porque significa que nosotros somos discípulos de Cristo, ¿cierto? Y eso es súper fuerte. Y a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo reconocerlo. Pero a veces, tal vez Satanás, el diablo, nos ha usado para decir cosas o hacer cosas que no debíamos de decir ni de hacer. Está fuerte, ¿no?
De hecho, no escucho ningún amén ni nada. Entonces, cada uno en su interior y en su conciencia sabe esto y sabemos que esto es pesado y que esto es fuerte. Que aún siendo creyentes, que aún siendo discípulos, y Pedro no era cualquiera, porque Pedro era especial y era líder y era de un grupo selecto, ¿no? Pero este es Pedro y Satanás lo usó para decir semejantes cosas a Jesús, de que Jesús no hiciera eso, su misión, etcétera, etcétera. ¿Cómo Satanás usó a alguien cercano? No usó a Herodes, no usó un soldado así que quisiera matar a Jesús, no utilizó un fariseo, no utilizó un escriba, no utilizó a tantos, sino que utiliza a uno de los 12 y uno de los 12 cercanos, ¿no? Para así como hacer tambalear a Jesús, tal vez, ese era el propósito. Obviamente Jesús no cambia y le dice a Pedro Satanás. ¿Y eso es para qué? Para que él tome conciencia, para que Pedro tome conciencia de que Satanás lo estaba guiando, de que Satanás lo estaba dirigiendo. Está muy fuerte esto. Ahora, de hecho, algunos se irán como que ya a otro extremo y dirán, lo que pasa es que Pedro estaba endemoniado y poseído. Y entonces, era eso, ¿no? Yo no creo que estaba poseído, endemoniado como tal, porque si así fuera, Jesús lo hubiera tenido que exorcizar, y en ningún momento y en ningún punto lo exorciza. Y si decimos es que sí estaba poseído y endemoniado, entonces diríamos también que Jesús lo dejó endemoniado y que nunca le importó exorcizarlo. Pero no era tanto así, no era tanto en ese sentido que estuviera poseído o endemoniado porque Jesús hubiera hecho algo al respecto, sino que se estaba dejando guiar por Satanás, porque Satanás guiaba sus pensamientos, su corazón, y lo que llevaba a la boca. De hecho, Jesús le dice, y explica por qué lo llama Satanás, porque en tu mente, en tu cabeza, no están las cosas de Dios, están las cosas de los hombres, estás pensando en la carne. ¿Por qué? Porque pues Pedro piensa, ¿morir? No, qué feo, ¿cómo que morir? No. Mejor vamos a pensar cosas bonitas, y sí, pero no tenía las cosas de Dios en su mente, Pedro. Entonces, Jesús reprende a Pedro bastante fuerte. Entonces, este es Pedro y vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes diapositivas, porque todo esto se conecta. De hecho, Jesús aquí ya está y ya están empezando a estar listos los primeros apóstoles, ahí van. Vamos a ver qué dice. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo. Quiero aclarar eso. Jesús no está diciendo, niégate el cuidado, las cosas a ti mismo, tal, porque hay quienes lo interpretan de, tengo que sufrir, darme unos golpes, sangrar y no comer para negarme a mí mismo. Eso no es lo que está diciendo Jesús, ¿ok? No está diciendo que te niegues cosas a ti mismo, sino niégate a ti mismo, o sea, tu ser, tu carne, tus deseos. Eso es en ese sentido, ¿ok? No es de que te des unos golpes y que te hagas así sufrir, ¿no? Y que te hagas como una víctima, no. Dice, niéguese a sí mismo, o sea, lo que tú deseas, buscas, anhelas, eso hazlo a un lado. Dice, que tome su cruz y sígame. Y la cruz es precisamente donde Jesús iba a ser crucificado, donde Jesús iba a morir. Y Jesús les está diciendo, agarren su cruz, que por cierto eran bien pesadas, como alrededor de 50 kilos. Les dice, agarra tu cruz, te va a costar trabajo, va a estar pesada y eventualmente sí vas a morir. Pero ¿quieres estar conmigo? Necesitas cargar tu cruz. Nosotros, levantemos la mano, ¿quién quiere estar con Jesús? Nosotros ya tomamos nuestra cruz y la vamos cargando. Esto es algo para que nosotros reflexionemos, ¿ok? Jesús dijo, el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Ya la llevamos cargando o no? Y dice, y sígame. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.
Y aquí viene unos versículos que me encantan, me gustan mucho, los uso mucho en evangelismo. Versículo 36 dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Es una pregunta, Jesús la está haciendo, y es una pregunta de reflexión. ¿De qué te sirve tener el mundo entero? ¿De qué te sirve tener millones y millones y millones de pesos, de dólares, de euros, de kilos de oro? ¿De qué te sirve tener un montón de carros? ¿De qué te sirve tener un montón de casas, un montón de terrenos? ¿De qué te sirve ser el rey? ¿De qué te sirve tener autoridad? ¿De qué te sirve ser el máximo de todo el mundo si vas a perder tu alma? Y por eso dice, ¿o qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Acaso puede un hombre presentarse con la muerte y decir, yo redimo mi alma a cambio de mi Bugatti? Tengo un Bugatti Veyron y te lo doy y ya mi alma está bien. Pero no podemos ofrecer nada, ni un Lamborghini, ni un Ferrari. Si es que lo tuviéramos, a veces ni lo tenemos. Entonces, peor todavía. ¿Pero qué podemos ofrecer? Nada. Y Jesús está haciendo unas preguntas de reflexión para ellos, pero para nosotros también. ¿De qué nos sirve que nosotros nos afanemos y nos enfoquemos en tener, si nosotros no estamos bien con Cristo? Si en nuestra relación hay fallas, si hay cosas que no le hemos entregado al Señor. ¿De qué sirve si nosotros nos dejamos gobernar por Satanás y Él nos guía y Él nos dirige? ¿De qué sirve que tengamos las 1000 cosas, los 1000 placeres, viajes y lo que sea? No sirve de nada. Y dice ahí, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, dice, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Y se fijan? Jesús está siendo muy fuerte, muy radical, muy claro. Está siendo muy claro. Dice, cualquiera que se avergüence de mí, cualquiera que se avergüence de mis palabras, de mi enseñanza, de la Escritura, yo también me voy a avergonzar de ustedes. Yo también. Y dice ahí, Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. ¿Ok? Estas son las palabras de Jesús. Jesús les dice esto y está tratando de hacer que ellos entiendan, que los 12, que los apóstoles entiendan. Ahora vamos a ver un evento, la siguiente diapositiva, que está todo relacionado con esto. Esto es el evento de la transfiguración. ¿Alguien lo ha escuchado? Ok, antes de que lo leamos, Jesús, ¿a quién tomó para llevar a ese evento de la transfiguración? ¿A Juan? ¿Correcto? ¿A Pedro? Santiago, que es Jacobo. Ok, entonces los llevó a ellos 3. Vamos a leer y ahorita esta imagen espero que nos ayude a entender un poquito las cosas. 6 días después, o sea, todo esto está conectado, no es de que pasaron 3 años, un mes o algo, dice, 6 días después de que Jesús habla esto, dice, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿ok? Y los llevó a ellos solos a un monte alto. Yo les pregunto, ¿es la primera vez que Jesús subía al monte a orar? No. ¿Y Jesús subía normalmente solo? ¿Sí? Fíjense, este es un detalle bien importante, porque a lo mejor pensamos y creemos que este es el único evento donde ocurrió así como tal, pero es más bien el único evento donde participa e invita a otros a que vean lo que está sucediendo en el monte, porque Jesús normalmente él subía al monte a orar, eso lo sabemos, y se apartaba y nadie más lo veía. De hecho, a veces mandaba a los discípulos que fueran por delante mientras él se quedaba aparte a orar. No sé si han reflexionado en esto, está bien interesante. Y en esta ocasión Jesús sube al monte. En esta ocasión Jesús sube, bien aquí, ese es Jesús. Pero si se fijan que Jesús tomó una decisión, en esta ocasión Jesús decidió no subir solo. ¿Sí se fijan? Sino que decidió y dijo, en esta ocasión que voy a subir, me voy a llevar a estos 3. Ah, no, ¿quiénes son? Este y este. Decidió llevarse a esos 3. Y uno podría pensar, una interpretación sería, es que eran los favoritos de Jesús, eran a los que más amaba, eran los ideales, los perfectos, ¿no? Por lo que hemos visto,
no eran precisamente perfectos. De hecho, yo lo veo de la siguiente manera. En un salón de clases, un maestro casi siempre se aprende el nombre primero de los más latosos. ¿No están de acuerdo conmigo? Casi siempre de los que andan corre y corre por todos lados y haciendo desorden, son los primeros de los que el maestro se aprende el nombre. Y casi siempre con los más lentos, digo, en un mundo ideal, es con quien el maestro pasa más tiempo. Porque los que ve que van avanzando y van más o menos bien, el maestro los deja que sigan su ritmo, les sigue enseñando, pero a veces los que necesitan asesorías y un tiempo extra son aquellos como que no van muy bien y que no les quedan muy bien claras las cosas. ¿Ok? Entonces, Jesús vio algo en Pedro, en Juan y en Santiago, que Jesús lo que hace al llevárselos al monte con él, que era algo que no había hecho, y se los lleva porque quiere y está haciendo un esfuerzo de que Pedro, Juan y Santiago vean algo que los cambie, algo que los impacte, algo que los transforme. Les está abriendo las puertas para sacudirlos. De hecho, dice ahí, y se transfiguró delante de ellos. Esa palabra de transfigurar, los originales, como transformar, eso, o sea, un cambio completamente. Y de hecho dice ahí, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Fíjense la descripción que hace ahí Marcos, para él así como, wow, o sea, los vestidos de Jesús eran tan blancos, que nadie en el mundo puede lavar la ropa así, tal cual, así, tan blanco, tan blanco. Esta escena que Pedro, Juan y Santiago están viendo, a mí se me figura algo muy fuerte, como lo que encontramos en Apocalipsis 1:12. No están en las diapositivas, se los voy a leer. Dice, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y dice, en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con todas sus fuerzas. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Entonces, lo que están viendo Pedro, Juan y Santiago es a Jesucristo tal cual es. No están viendo Jesús en la carne de simplemente nada más, sino que Jesús les está mostrando parte de su gloria, de lo que Él es. Se los está mostrando, se los está dejando ver a ellos tres. Tienen una imagen y una visión impresionante de quién es Jesucristo. Esto es algo súper especial y súper fuerte. Y de hecho, los tres quedan así como impactados. Ahora, dice en el 4, y se le apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Fíjense. Entonces está esta escena en la que Jesús los lleva por algo para que ellos vean quién es Jesucristo, que crezcan en esa área. Fíjense. Y dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, las ideas de Pedro, ¿no? Pero, dice ahí, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Si se fijan, Pedro era alguien que no le gustaban como que los silencios incómodos. O sea, como que si todos estaban asustados y todos callados y viendo a Jesús tal cual es, Pedro así como, pues tengo que decir algo, ¿no? Hay que decir algo porque pues están todos callados, está todo muy impresionante. Y obviamente aquí la enseñanza es, si no sabemos qué decir, no digamos nada. No tenemos que decir algo. De hecho, Pedro no tenía que decir algo. Nadie le preguntó, nadie le pidió. De hecho, Jesús simplemente le estaba mostrando a Pedro, pero Pedro era impulsivo para hablar y decir las cosas. Y el problema fue que Pedro
puso a Moisés y a Elías al mismo nivel que Jesús. ¿Sí se fijan? Porque dice, vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, Jesús. O sea, Pedro quedó así como impactado, pero pues dice, y si se fijan que el objetivo de Jesús, de que ellos vieran quién era Él, se queda medio atorado, porque Pedro, en vez de decir toda la gloria a Dios, pues dice, no, pues todos iguales, todos parejos, Moisés, Elías y Jesús. Entonces es como, de hecho, si yo fuera Jesús, yo así como que diría así como, estos nomás no entienden, ¿no? Nomás no, o sea, no puede ser. Y dice, voy a repetir el 6, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados en el 7. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube y dice, este es mi hijo amado, oigan a él. Yo les pregunto, los apóstoles, los judíos, los israelitas, oían a Moisés, porque Moisés, ¿qué representa? La ley. Si están de acuerdo que Moisés representa la ley. Elías, ¿a quién representa? A los profetas. Entonces, si están de acuerdo conmigo que los judíos, los apóstoles en general, oían a Moisés, ¿no? Oían la ley, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo que podremos decir en términos generales que oían a los profetas, ¿cierto? Términos generales, ¿ok? Pero aquí el Padre dice, Él es mi Hijo amado, y dice, a Él oigan. Sí, yo sé que para ti, Pedro, Moisés, wow, increíble, lo entiendo, lo comprendo. Sé que para ti, Pedro, Elías, los profetas, porque Elías fue un gran profeta, y de hecho, Juan es uno de los que dice, oramos como Elías para que descienda fuego, maestro, y todo eso. O sea, lo tenían como en un punto muy especial. Entonces, Dios, Padre, sabe, sé que Moisés representa mucho para ustedes, sé que Elías representa mucho para ustedes, sé que la ley y los profetas representan mucho para ustedes, pero Él es el Hijo. A Él, oigan, a Él es el que tienen que oír. Y fíjense qué es lo que pasa en el versículo 8. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Fíjense, ¿ya quedaron? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Pati. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ellos, Pedro, Juan y Jacobo, Santiago, ¿pudieron ver a Jesús en su gloria? ¿Y pudieron ver más que eso? ¿Pudieron ver a Moisés y Elías? Y si se fijan, ¿en qué punto dejan de ver y se les cegan los ojos? Exactamente, en el momento en el que ven a Jesús como si fuera uno más. O sea, Él se dio cuenta que ellos al ver todo eso se distrajeron en las cosas, se distrajeron en ver a Moisés, se distrajeron en ver a Elías. Y entonces les cega, o sea, ya dejan ellos de ver y ellos ya dejaron de ver a lo demás, ya dejaron de ver todo y ya nada más vieron a Jesús, nada más. Fíjense, esto es una aplicación y algo bien importante para nosotros. A veces Dios nos quita cosas de nuestra vida para que solamente lo podamos ver a Él. Y a lo mejor en su tiempo y en su momento Dios nos lo mostrará, pero a veces nos quita cosas que nos están estorbando y que no es que Él no quisiera que tuviéramos, tal vez, de hecho, a Jesús, Él quería que ellos vieran todas esas cosas. Jesús hizo que ellos pudieran ver, pero ellos no eran capaces de ver, de procesar, de vivir, de trabajar con todas esas cosas. Era demasiado para ellos. Y eventualmente, obviamente, y ahorita estando ya en la presencia del Señor, pues obviamente que ven eso y mucho más. Imagínense ahorita lo que está viendo Juan, Pedro y Santiago, estando en la presencia de Cristo. O sea, lo que a ellos ahorita están viendo, viviendo, experimentando, es impresionante. Pero Jesús tuvo que remover ciertas cosas en su momento de ellos. Y ellos estaban en el monte y regresan. De los 12, si se llevó a 3, ¿cuántos quedaron? 9. Vamos a ver. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y
a los escribas que discutían con ellos. Entonces estaba la multitud y los escribas, y estaban discutiendo, multitud con escribas. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida, corriendo hacia él, lo saludaban, ¿ok? Porque Jesús venía bajando del monte con ellos. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. No pudieron. O sea, mientras Jesús se llevó a Pedro, Juan y Santiago acá al monte, la transfiguración, este papá trajo a su hijo con los otros 9, y los otros 9 intentaron sacar al demonio de ese muchacho y no pudieron, ¿ok? Los 9 no pudieron. No sé si de uno por uno o entre los 9 juntos o cómo le hayan hecho, pero no pudieron, no pudieron. Y la respuesta de Jesús, Jesús les dijo: oh generación incrédula. Y fíjense, aquí vemos ya a Jesús molesto, porque dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Y no sé cómo lo dijo, o sea, no sé si los dijo: ¿hasta cuándo los tendré que soportar? O lo dijo así con una voz así bien enojada, sí, no sé si gritando, no sé cómo lo haya dicho, pero son palabras fuertes de Jesús diciendo: ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Por qué? Porque si se fijan, Jesús ha estado haciendo un enorme esfuerzo porque todos crean, porque todos entiendan. Les muestra a Jesús, se revela con Pedro, Juan, Santiago quién es Él, su gloria. Y de hecho, ya no lo leímos, nos lo brincamos, pero cuando venían bajando del monte, ellos 3 venían discutiendo y se venían ahí diciendo que qué onda. Y llegan y los otros 9 pues no han podido. Entonces dice: traigan al muchacho, versículo 20, y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Dice: desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero, dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. O sea, el papá diciendo: si tú puedes. O sea, si tú puedes. O sea, fíjense, el papá quería ayuda para su hijo. El papá buscó ayuda en los discípulos de Cristo, en los creyentes, en los que están con Jesús, y no pudieron hacer nada. Y el papá en cierta forma empezó a perder su fe, porque vio que pues por los otros 9 pues nomás no hacían nada, no podían. Entonces le dice: si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23 dice, y de hecho Jesús le dice: ¿cómo? Si tú puedes. O sea, este papá empieza a cuestionar el poder de Jesús. A lo mejor él era un hombre que ya estaba un poco decepcionado, que había pasado por tristezas, pero nosotros nunca jamás debemos de cuestionar ni poner en duda el poder de Jesucristo para hacer su obra en nuestra vida o en lo que Él quiera. Sí, podremos habernos decepcionado, podemos estar tristes, podemos estar mal, podemos haber tenido muchas malas experiencias, pero jamás debemos de dudar de quién es Jesucristo. Nunca, jamás. Y de hecho Jesús le devuelve eso. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. O sea, Jesús se la voltea a él y le dice: tú debes de creer, tú debes de tener fe. Y dice: al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, el papá reconoce que es incrédulo hasta un cierto punto, que tiene fe hasta un cierto punto, pero le pide a Jesús: ayúdame en mi incredulidad. Y si nosotros estamos en ese punto, Jesús nos ayuda en nuestra incredulidad. Si nosotros queremos que nos ayude, dice el versículo 25, cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él. Y fíjense, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Porque Jesús sabía que tal vez ese espíritu iba a querer volver a regresar. Le dice: sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Muy probablemente sí quedó muerto, pero dice: pero Jesús
tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y dice, Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. En los otros evangelios se agrega con ayuno y oración. No sé si lo han leído. Ahí Jesús de lo que está hablando, por ejemplo, el ayuno, lo que es negarse a sí mismo, o lo que Jesús ya había enseñado, es negarse a sí mismo, negarse a uno las cosas. Obviamente a lo mejor lo vemos muy en específico con el alimento. En Isaías se explica claramente bien todo lo que es el ayuno agradable a Dios, que es mucho más que el no comer. Y ahí se explica que es hacer paz, bendición, perdonar, ayudar al oprimido, cobijar al que tiene frío, etcétera, etcétera. Pero dice ahí, esta clase no sale si no hay ayuno y no hay oración, o sea, si no hay una relación, si tú no platicas con Dios, si tú no tienes una relación donde tú escuches a Dios, donde tú le hables a Dios, si tú no tienes esa cercanía con Dios, si tú no te has negado a ti mismo, no tienes poder para hacer las cosas. ¿Sí se fijan esto? Ellos, los apóstoles, creían que por ser apóstoles, ya inherentemente podían hacer todas las cosas. Y de hecho Jesús ya les había dado poder, porque no sé si recuerdan que había ido, ya los habían mandado a sanar a los enfermos y todo eso. ¿Lo recuerdan? Sí. A expulsar demonios. Y eso seguramente lo pudieron hacer porque estaban cercanos, estaban en un punto en el que estaban bien en su relación con Dios. Pero se enfriaron tal vez, se empezaron a desviar con cosas, sus pensamientos, y se volvieron inútiles, incapaces de ayudar. Algo que ellos ya habían hecho y por eso hasta les sorprende. ¿Por qué no pudimos? Ellos no preguntarían eso si jamás lo hubieran hecho. Pero les llama la atención que no pueden porque ya lo habían hecho. Es como si alguien de aquí ha andado alguna vez en bicicleta. ¿Sí? Si ahorita yo les presto una bicicleta, en teoría, el que ha andado en bicicleta, pues debe de poderse subir y pedalear y darle, ¿no? Pero si no puedes, te dices, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Tal vez la falta de práctica, tal vez no he estado mucho en eso, no lo sé. Y eso es lo que pasó con ellos. Y eso es una enseñanza para nosotros. Queremos ser efectivos, queremos ser eficientes, no nos enfriemos. Es más, ni siquiera estemos tibios, porque tibios es algo que le desagrada al Señor. Y cerramos con esto. Dice, saliendo de allí, iban pasando por Galilea. Y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, y a los 3 días resucitará. ¿Esto ya se los había dicho? Y se los vuelve a decir porque Jesús sabe que no han entendido. De hecho, ahí dice, en el 32, pero ellos no entendían lo que les decía. Y tenían miedo de preguntar a Jesús. Obviamente ya tenían miedo porque pues Jesús ya los había regañado, porque pues ellos nomás no. Pero fíjense esto, dice el 33, llegaron a Capernaum y estando ya en la casa Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Otra vez, así como que otra vez, no puede ser. Y dice, Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos, el servidor de todos. Fíjense, y yo cada vez que veo esto, y con esto terminamos, de hecho, Dalia, ¿me apoyas a pasar el piano? Yo cada vez que veo esto, ¿cómo Jesús les habla y les repite las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y ellos no entendían, pero parece que no, era porque no estaban poniendo atención en gran manera. Porque dice, cuando iban pasando por Galilea, o sea, cuando iban en el camino, Jesús les iba hablando esto. Pero llegan y les dice, ¿qué discutían? O sea, cuando Jesús hablaba, ellos estaban discutiendo sobre tonterías. Estaban discutiendo sobre quién era el mayor de ellos. Y obviamente, ojalá hasta ahí hubiera quedado eso, pero ese tema siguió y siguió y siguió y hasta la última cena y todavía seguían peleándose por esas cosas. Y entiendo que Jesús se haya desesperado, entiendo que Jesús los haya regañado. Y con esto terminamos en que
A veces he visto y aprendido que a veces lo que necesitamos es que Jesús nos regañe. A veces lo que necesitamos es que Jesús nos reprenda. Porque dice la Escritura que Dios al que ama, disciplina. Y a veces nosotros queremos solamente lo bonito y lo bonito. Jesús les habló bonito muchísimas veces. Jesús les concedió ir con Él al monte. No habían ido con Él para allá. Y ahora Jesús los invita. Porque sabe que Pedro, Juan y Santiago necesitaban ver eso. Tal vez eran ellos tres los que tenían sus luchas y sus dudas y tambaleaban. Y Jesús les dedica eso y les da ese privilegio, buscando que ellos puedan crecer. Pero no entendían. Y cuando los veo a ellos, yo me veo a mí mismo. ¿Y cuántas veces Dios no nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho las cosas y nosotros no entendemos? Porque tenemos un corazón endurecido, porque somos necios, porque no nos negamos a nosotros mismos, porque queremos darle placer a nuestra carne, a nuestros deseos, porque no queremos tomar nuestra cruz y andar cargando 50 kilos ahí, porque es más fácil hacer otras cosas. Y yo doy gracias a Dios por su paciencia, por su misericordia, por su gracia. Porque yo no soy mejor que los discípulos, esos apóstoles, yo no soy mejor que ellos. De hecho, yo estoy muchísimo más abajo y con muchísimas más fallas y más errores. Y le doy gracias a Dios que Él es paciente, que Él es paciente con nosotros, que Él toma un suspiro profundo, está bien, y busca las formas de enseñarnos. Y si a veces caemos en disciplina, pues es porque a veces es necesario y es bueno para nosotros. Y si, como dice la Escritura, ciertamente la disciplina no parece ser una causa de gozo al tiempo presente, pero después trae sus frutos, trae sus resultados. Entonces, está en nosotros. ¿Queremos entender las cosas bien por las buenas? ¿O necesitamos unos varazos y así que Jesús nos regañe para que entendamos? Los invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu paciencia, por tu gracia, por tu misericordia. Tú eres bueno, tú eres bondadoso. Te doy gracias por tu constancia, por tu constante amor, por querer enseñarnos, por querer hacernos entender las cosas. Te doy gracias por tu reprensión, por tu disciplina que nos das. Gracias porque nos hablas fuerte. Gracias porque nos puedes hablar cortante. Tú tienes la autoridad para hablarnos como tú quieras. Y sabemos que detrás de todo tu propósito es nuestro crecimiento, nuestro bienestar, que estemos bien. A lo mejor siempre queremos ser chiqueados, consentidos, bendecidos, apapachados, pero pues no crecemos. Señor, en esta mañana entregamos lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, todas esas cosas que nos desvían de ti. Y queremos que en nuestra mente estén tus cosas, las cosas de Dios, no las cosas del hombre, de la carne, del mundo. Que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro ser esté inundado por ti, por tu palabra, por el Evangelio, por tu obra. Necesitamos ser más como tú, Señor. Ayúdanos, así como ayudaste a ese hombre en su incredulidad. Ayúdanos a nosotros en nuestras debilidades, en nuestra incredulidad, porque tal vez batallamos con eso también. Y no nos permitas nunca dudar de tu poder, de quién eres tú. Que pase lo que pase en el mundo, pero que jamás dudemos de que tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, nuestro Salvador. Perdona nuestras fallas, nuestros pecados. Como dice la Escritura, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Y Señor, necesitamos que tú sanes nuestra tierra, que tú sanes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida.
Y sabemos que para eso nos tenemos que arrepentir, venir a ti y confesarte nuestros pecados, a ti. Solamente tú puedes perdonar nuestros pecados. Solo tú eres Dios, solo tú eres el Señor, solo tú. Perdónanos, ten misericordia de nosotros en este día y gracias por tu amor. Bendice toda esta iglesia, también aquellos que no vinieron, bendícelos allá en su casa. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos.